Vamos a ver, puede resultar un poco radical lo que voy a decir, sobre todo por mi condición de español, pero es evidente. Es que no hay nación española, no ha habido nunca. Ha habido una nación castellana que por los avatares de la historia se ha apoderado del conjunto, casi totalidad de la península, a través de aquella unión personal entre las coronas de Castilla y Aragón, que después se expandió como un fuego, como un reguero de pólvora por el orbe. ¿Saben a qué se parece mucho esa especie de expansión de...? Porque imagínense ustedes Castilla en el siglo XV, XVI, pero si es ahora y es un andrajo, pues en el siglo XVI, vamos, un conjunto de analfabetos, pastores de cabras, analfabetos. ¿Saben a qué se parece? Arabia, en el siglo VII. Es el mismo fenómeno. De repente, unas tribus nómadas del desierto les habla a Dios, Alá, y en 100 años han conquistado el mundo. Esos de los camellos. Y crean una civilización inmensa, y el califato de Córdoba, y no sé qué, pues eso sale de la nada, sale de las arenas del desierto. ¿Y qué ha pasado? Que han vuelto a la nada. Y eso les pasa a la nación española. La nación española no existe. Existe una nación castellana inflada en un imperio que, una vez constituido, empieza a ser, desde el mismo momento de su nacimiento, que eso es lo dramático del caso, desde el mismo momento de su nacimiento, cuando fallece Fernando de Aragón sin descendencia masculina y por lo tanto se consagra la unión personal de Aragón y Castilla en la persona de Felipe el Hermoso, que fallece también prematuramente. Ahí queda escondida la cuestión de si Juana estaba o no estaba loca, que eso no lo vamos a averiguar ahora. Pero sí está claro que feneciendo Felipe el Hermoso, el heredero es un buen hombre que no habla castellano, no habla ninguna lengua de la península, que desembarca en Tazones, provincia de Asturias, con una colonia de flamencos, que ninguno de los cuales sabe una palabra de dónde vienen. Lo primero que hacen es provocar una reacción contraria, que es la guerra de las comunidades, después otra igual, que es la guerra de las Germanías. La guerra de las comunidades y la guerra de las Germanías son dos reacciones de la población autóctona, una la castellana y otra la aragonesa, en contra de la dominación de los austrias, que son extranjeros. Es decir, ese imperio recientemente constituido, que sería el imperio en el que no se pondría el sol, está gobernado por una dinastía extranjera a la que el país en el que está le importa una higa. Ellos lo que querían era el dinero de América para financiar sus guerras europeas, las guerras de religión. El desarrollo europeo se hace con el dinero de América y la mala administración de una dinastía que jamás se interesó por España ni por construir algo que pudiéramos llamar, en terminología de hoy, una conciencia nacional española. Sigue siendo imperio. Y de hecho, el otro día que fuimos, por razones que no hacen al caso, a hacer una visita al Palacio del Pardo para enseñarle a un periodista holandés dónde vivía su excremencia el dictador anterior, pues claro, de repente caí en la cuenta de algo que yo había sabido de siempre, como todos los aquí presentes, que terminada la guerra de aquel salvaje, el tío lo primero que hace es instalarse en el Pardo. Y nunca nos hemos preguntado por qué se instaló en el Pardo. Muy sencillo, porque era un palacio de caza. Lo construyó Carlos V y lo usaron todos los austrias y todos los borbones después para cazar en el Monte del Pardo. Y eso es lo único que hacía el caudillo, cazar venados, cazar gamos, cazar. Claro, entonces te das cuenta, viendo eso y viendo otras cosas,
que ese desgraciado país al que se llama España ha sido durante 400 años o 500, desde fines del siglo XV hasta el siglo XXI, hasta ahora mismo, que lo está siendo igual, porque el rey es un Borbón, está siendo administrado y gobernado por una cáfila de incompetentes, ladrones, cretinos y gentes que no tenían el menor interés en construir un Estado. No tenían el menor interés en construir una nación. Cuando termina la guerra de los 30 años, ya en tiempos de Carlos V, queda claro que las guerras de religión que él dice haber resuelto con el compromiso de Esmacalda, lo que hace es consagrar la libertad de los príncipes protestantes y dejar a los católicos a su perra suerte. Pero ya con el fin de la guerra de los 30 años y el Tratado de Westfalia, queda clarísimo que en Europa se construyen unos estados nacionales. Tardan un poco más, tardan un poco menos, el modelo es Holanda, pero Francia, Inglaterra sientan el camino. Estados nacionales, con iglesias nacionales, donde hay una unidad de propósito nacional, clases dominantes, burguesas y nobiliarias que acaban casándose y articulando políticas de engrandecimiento nacional y crean, por lo tanto, naciones poderosas y estados nacionales poderosos, que después ese modelo se reproduce en el siglo XIX con Alemania e Italia. Y luego queda este desgraciado rincón del mundo sometido a la tiranía del Concilio de Trento. La función de España es oponerse a todos los avances del liberalismo, del libre pensamiento, de la reforma, de la ilustración, de las luces y, por supuesto, también de la construcción del Estado nacional. Claro, entonces, no solamente no es una nación, en ese espíritu que hemos visto, no solamente está gobernado primero por los Austrias, después por los Borbones, que hacen lo mismo que los Austrias. Los Borbones llegan aquí después de la guerra, y aquí en Cataluña eso se padeció especialmente. Los Borbones llegan aquí a poner España y sus inmensos recursos al servicio de la política francesa, igual que los Austrias pusieron España y sus recursos del imperio al servicio de los Habsburgo. Claro, ¿qué esperamos? ¿Qué podemos esperar de ese desastre? Claro, entonces, tercera cuestión, es que además el país tiene orgullo porque sus clases dominantes son eso, un atajo de cretinos y ladrones, desde siempre, que además no tienen la menor conciencia de... Pero si es así, con los Austrias vinieron los flamencos, con los Borbones vinieron los franceses y los italianos. Los españoles no pintaban una mierda, con perdón, ¿no? Y todo el interés de la oligarquía se adaptó a ser lo que finalmente acabó siendo cuando Napoleón se lleva a Carlos IV y su hijo Fernando VII y los dos le entregan la corona de España, sin más. Y, claro, es que ese es un conjunto tal de disparates y de absurdos que hace decir que, claro, ¿cómo va una persona normalmente constituida y medianamente versada en historia a decir soy nacionalista español? Pero ¿cómo puede ser usted nacionalista de un país que no es una nación, que ha luchado contra la idea de nación ilustrada, que ha defendido la oscuridad de Trento, el predominio de la Iglesia, la superioridad de la Iglesia sobre los poderes civiles, la unidad del altar y la corona, que sigue siendo hoy, porque hoy hay un Borbón, porque a los Borbones no te los quitas ni con agua hirviendo. Los Borbones no te los quitas ni con agua hirviendo. Y mira que hemos tenido dos repúblicas, las dos repúblicas acabaron en sangre, porque la clase dominante española es profundamente reaccionaria, católica, apostólica, romana y en el fondo antiespañola.
Claro, entonces, en esa cosa de las clases ilustradas de decir yo no soy nacionalista, late esta vergüenza. Porque si tú dices yo soy nacionalista, eso que dicen los borrachos cuando ha ganado la selección, oe, o no sé qué, pues o lo dices así, o es mejor que te calles. Claro, entonces ese es el problema. El problema es que los españoles saben que no tienen una nación, que lo que tienen es un imperio que ha tardado 500 años en deshacerse y que en este momento se encuentra en una situación particularmente dramática que ya Ortega adelantó en su día y le llenaba de pánico. La de decir, bueno, amigos, hasta ahora hemos perdido colonias ultramarinas, pero es que ahora el problema está en la península. Y entonces es cuando se inventa eso que le parece una solución genial, de decir, tenemos que aprender a conllevarnos, que como solución filosófica no puede ser más desastrosa, porque claro, hombre, yo conllevo la enfermedad, pero no me puedo decir a una persona, vamos a conllevarnos un rato. Claro, si a usted todo lo que se le ocurre para, como dicen ahora los de Podemos, seducir a los catalanes, es que se conlleven, pues fíjate que pues tal cosa. Y ya, termino. No, eso me pasó ya hace 2 años, que me dijo Alfred Bosch que lo presentara en el Hotel Ritz, en Madrid, que no crean que es un sitio que yo visito normalmente, pero claro, estaba este que presentaba un libro que había escrito que se llama La independencia de Cataluña interesa a los españoles. Y claro, dijo, me parece muy bien, es un título que seguramente te va a ganar muchos lectores en Cataluña, en España, no sé yo si el personal se entera de esto. Claro, en principio sí, tú puedes decir sí. ¿Por qué? Pues de la misma manera que una lavativa, de la misma manera que un electroshock puede curarte, ¿no? Te dan una sacudida y si resistes y aguantas, pues a lo mejor sobrevives. Pero yo creo que, siendo sinceros, no. Mira, cuando se independizó América Latina, la corona y España perdió el 40% de sus ingresos. ¿Pasó algo? No. Simplemente la gente pasó a vivir un 40% peor. Y ya está. Y a emigrar un 40% más. Y ya está. Pero la capacidad de las clases dominantes españolas para reaccionar en un sentido favorable a los intereses de la colectividad no existe. Existe en Cataluña, donde hay una clase, y existe en el País Vasco, donde se desarrolló a partir del siglo XVIII y en el XIX una clase media, poderosa, burguesa, que participaba de estos ideales nacionales de que hay que desarrollar la industria, desarrollar otro tipo de mentalidad. El resto de España no.